Hay lugares en este planeta donde la vida no debería existir. Lugares donde el frío atraviesa el hueso, donde el oxígeno se adelgaza hasta casi desaparecer, donde la oscuridad de la selva es tan densa que el sol nunca toca el suelo. Lugares donde cada amanecer es, en sí mismo, una victoria improbable. Perú es uno de esos lugares. No es simplemente un país, es el territorio más contradictorio del hemisferio occidental. Cumbres nevadas que superan los 6.000 metros y selvas amazónicas que hierven de vida a nivel del mar. Desiertos costeros donde no llueve durante años y ríos tan anchos que desde una orilla no puedes ver la otra. Es el único lugar del planeta donde estos mundos no solo coexisten, sino que colisionan, y en esa colisión crean algo sin igual. 82 ecosistemas distintos comprimidos dentro de sus fronteras. 82. En ningún otro país del planeta hay tanta variedad de vida en tan poco espacio. Y cada uno de esos ecosistemas tiene sus propias reglas, sus propias temperaturas, su propia lógica implacable. Para sobrevivir aquí no basta con ser fuerte, no basta con ser rápido, hay que ser extraordinario. Lo que estás a punto de ver no es una colección de animales bonitos en paisajes hermosos, es el retrato de los sobrevivientes. Criaturas que enfrentaron condiciones imposibles, que fueron empujadas al límite de lo que la biología puede soportar, y que no solo resistieron, sino que prosperaron. Cada uno de ellos resolvió, a su manera, el problema más difícil que existe. Existir donde existir es casi imposible. Este es su territorio. Estas son sus historias. A 5.000 metros sobre el nivel del mar. El aire pesa la mitad que al nivel del mar. Cada respiración entrega apenas la mitad del oxígeno que el cuerpo necesita. A esa altura, los humanos sin equipo especial comienzan a perder la coordinación, la memoria, la conciencia. Los animales más resistentes luchan por mantenerse en pie. Y entonces, desde algún punto invisible en el cielo blanco y frío, emerge una sombra. No vuela, planea. Con una envergadura que puede superar los 3 metros y 10 centímetros, el cóndor andino despliega sus alas como si estuviera esculpido en piedra oscura contra el cielo. No gasta energía, no lucha contra el viento, lo lee, lo comprende y lo usa. Una corriente térmica ascendente es para él lo que una autopista es para un automóvil. Un camino invisible que lo lleva exactamente donde necesita ir, sin esfuerzo aparente, durante horas, durante 5 horas, sin batir las alas ni una sola vez. Su corazón late tan lento durante el planeo que, si pudieras escucharlo, dudarías de que el ave estuviera viva. Es una máquina de eficiencia perfecta, construida por millones de años de evolución en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Mientras planea a temperaturas de menos 30 grados centígrados, su temperatura corporal permanece estable. Los científicos aún no comprenden del todo cómo lo logra. Es uno de los misterios que el cóndor se lleva consigo cada vez que se pierde entre las nubes. Pero su superpoder más asombroso no es el vuelo, es la detección. Desde el cielo, a distancias que pueden superar los 15 kilómetros, el cóndor puede localizar un cadáver. No lo huele, como hacen muchos carroñeros, sino que lo ve. Sus ojos procesan el espectro de luz de una manera que ningún instrumento humano ha logrado replicar completamente. Detecta los gases que emite un cuerpo en descomposición a través de cambios en la vegetación circundante.
Observa el comportamiento de otras aves a distancias enormes y lo sigue como si leyera un mapa escrito en el movimiento de las alas ajenas. Su rol en el ecosistema es tan crítico que, sin él, los Andes serían un lugar mucho más peligroso para todo ser vivo. Al consumir los cadáveres de animales muertos, el cóndor elimina focos de enfermedad antes de que se propaguen por valles enteros. Es, literalmente, el sistema inmunológico de la montaña. La salud de los Andes vive, en parte, en sus alas. Para las civilizaciones que florecieron bajo estas cumbres durante milenios, el cóndor no era simplemente un ave. Era el puente entre los mundos. En la cosmovisión andina, el cóndor habita el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el reino de los dioses y los cielos. Su imagen fue tallada en piedra, tejida en textiles, pintada en cerámicas, no como decoración, sino como declaración. El cóndor era el mensajero que llevaba las almas de los muertos hacia el sol. Hoy, esa misma criatura sagrada enfrenta un futuro incierto. Menos de 6.700 cóndores andinos permanecen en toda América del Sur. Es un número que cabe en un estadio de fútbol de tamaño mediano. Y lo que hace que esa cifra sea todavía más frágil es su ritmo reproductivo. La hembra pone un solo huevo cada 2 años, un único huevo. Si algo falla, si el nido es perturbado, si el huevo cae, si el polluelo no sobrevive el invierno, la especie retrocede. No existe margen de error. Están regresando lentamente, gracias a programas de conservación que han incluido cría en cautiverio y reintroducción en áreas protegidas. Pero cada cóndor que vuela sobre los Andes hoy lo hace como lo que es, un sobreviviente improbable en un mundo que cada vez le da menos espacio. Su sombra cruza los acantilados, y en esas mismas paredes de roca, donde el cóndor anida en la oscuridad de las grietas, algo más se mueve, algo que no necesita el cielo para ser completamente letal. No ruge. Eso es lo primero que debes entender sobre el puma. En un ecosistema donde el ruido es poder, donde el rugido del jaguar en la selva resuena por kilómetros y la llamada del cóndor corta el aire de los Andes, el puma ha tomado una decisión evolutiva completamente diferente. Su arma no es el sonido, no es el tamaño, no es la velocidad, aunque puede alcanzar los 70 kilómetros por hora en distancias cortas. Su arma es algo que no puedes ver, escuchar ni predecir. Su ausencia total de presencia. El puma es el animal terrestre con el rango de distribución geográfica más amplio de todo el hemisferio occidental. Se extiende desde el norte de Canadá hasta la Patagonia argentina. Desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altitud andina. Prospera en desiertos, selvas tropicales, pastizales, bosques de pinos y tundras alpinas. Ningún otro mamífero terrestre ha conquistado tanto territorio con tanto silencio. En los Andes peruanos, el puma ha desarrollado algo extraordinario. Aprendió a usar al cóndor como guía. Cuando un puma no puede detectar una presa desde el suelo, observa el cielo. Si los cóndores comienzan a descender en espiral sobre un punto específico, el puma lo sabe. Hay algo muerto o algo que está a punto de morir en ese lugar. Utiliza al ave carroñera como sistema de detección aérea, cubriéndose kilómetros de terreno difícil con la información que esas alas le entregan desde arriba. Dos depredadores completamente distintos, cooperando sin saberlo. Su técnica de caza, cuando hay presa viva, es hipnótica en su precisión. Puede seguir a una vicuña durante horas sin ser detectado. Sus patas tienen almohadillas especialmente gruesas que amortiguan completamente el sonido de sus pasos sobre roca.
Puede avanzar a centímetros de su presa sin que el aire se mueva de manera perceptible. Y cuando el momento llega, cuando la distancia es exactamente la correcta, lanza su cuerpo en un salto que puede cubrir 6 metros horizontales desde posición completamente estática, sin carrera previa, sin señal de aviso. Sus cachorros nacen cubiertos de manchas oscuras que desaparecen gradualmente durante los primeros meses de vida. Los científicos han propuesto teorías, pero ninguna ha logrado explicar completamente el porqué de ese patrón. Camuflaje para una fase de vida donde son vulnerables, un vestigio de ancestros con pelajes distintos. El puma guarda ese secreto con la misma discreción que guarda todo lo demás. Lo que sí está documentado es la crisis silenciosa que enfrenta. En las comunidades andinas donde el ganado doméstico comparte territorio con el puma, el conflicto es constante. Un puma que aprende a cazar ovejas o alpacas es, para un pastor que depende de ese ganado para sobrevivir, una amenaza existencial. Y la respuesta frecuentemente es la trampa o el veneno. No por crueldad, sino por necesidad. Las poblaciones de puma en zonas de conflicto con humanos han colapsado en silencio, sin titulares, sin campañas globales, casi sin que nadie lo note. El puma no desaparece de golpe, simplemente deja de aparecer. Un día hay huellas, al siguiente ya no. En las mesetas abiertas que se extienden más allá de los acantilados, donde el viento no tiene dónde esconderse y el sol golpea sin compasión, vive el animal más elegante de los Andes. Uno que no se esconde, no ataca y no se rinde. Uno que encontró en la velocidad y la adaptación lo que el puma encontró en el sigilo. Durante siglos, los humanos las persiguieron y las mataron por lo que llevaban sobre el lomo. Hoy, esa misma razón por la que casi desaparecieron es la razón por la que sobreviven. La vicuña produce la fibra animal más fina que existe en la naturaleza, más delgada que cualquier lana de cachemira, más suave que la seda, más cálida que cualquier material sintético. 12 micras de diámetro. El cabello humano mide 70. Un kilogramo de fibra de vicuña puede alcanzar precios de hasta $600 en los mercados internacionales. Un abrigo hecho con su lana puede costar más de $20,000. La vicuña no lo sabe. Sigue trotando sobre los pastizales de altura con la misma indiferencia elegante que tenía hace 10,000 años, cuando los primeros humanos la vieron por primera vez y se quedaron sin palabras. Es el más pequeño de los camélidos sudamericanos. Su cuerpo delgado y sus largas patas parecen diseñadas por un arquitecto que priorizó la aerodinámica sobre todo lo demás. Puede correr a 45 kilómetros por hora sobre terreno irregular de alta montaña, manteniendo esa velocidad durante distancias que agotarían a cualquier depredador. Sus pezuñas tienen una suela blanda y flexible que les permite adherirse a rocas donde un ser humano resbalaría sin dudarlo. Pero su adaptación más asombrosa es invisible a simple vista. Sus glóbulos rojos son 3 veces más pequeños que los de un ser humano, y hay 3 veces más de ellos por milímetro cúbico de sangre. Esto significa que puede extraer oxígeno del aire con una eficiencia que ningún otro mamífero terrestre de tamaño similar puede igualar. A 4,500 metros de altura, donde los helicópteros de rescate tienen serias dificultades para operar, la vicuña corre, salta y trepa como si el aire fuera perfecto. La relación entre la vicuña y el imperio inca fue de una complejidad que pocas civilizaciones han tenido con un animal salvaje. Los incas la declararon sagrada. Matar una vicuña sin autorización real era un crimen castigado con severidad extrema. Sin embargo, eso no los convirtió en animales domesticados, sino en algo más extraordinario, animales protegidos en libertad. El Inca organizaba ceremonias llamadas chacus, donde miles de personas formaban un círculo humano de kilómetros de diámetro que se iba cerrando lentamente, concentrando a los animales en el centro. Los esquilaban vivos, con cuidado, y los liberaban. Era el primer programa de gestión sostenible de fauna salvaje en la historia de América. Luego llegaron los colonizadores, y con ellos,
las armas de fuego. El chacu se convirtió en masacre. Para mediados del siglo XX, la vicuña estaba al borde de la extinción. En 1965, los conteos en campo revelaron menos de 10.000 individuos en toda América del Sur. 10.000 animales en un continente entero. Era una catástrofe biológica silenciosa. El esfuerzo de recuperación que siguió es uno de los mayores éxitos de conservación del siglo pasado. Hoy existen más de 350.000 vicuñas en los Andes. Las comunidades locales han recuperado la práctica del chacu y los ingresos de la fibra, ahora cosechada de manera legal y sostenible, van directamente a esas comunidades. Pero hay algo que la vicuña nunca hizo durante todo ese tiempo. Nunca se dejó domesticar. Convive con llamas y alpacas, sus parientes domésticos, desde hace 4.000 años. Ha visto generación tras generación de humanos acercarse con intenciones pacíficas. Ha sido esquilada, contada, estudiada. Y sin embargo, si abres una cerca y te acercas caminando lentamente, la vicuña te mirará con sus grandes ojos oscuros durante exactamente el tiempo que necesita para calcular la distancia de escape. Y entonces se irá. No con pánico, con elegancia, como si siempre hubiera tenido otra cosa que hacer. Los científicos no tienen una explicación definitiva para esta resistencia evolutiva a la domesticación. Es uno de esos misterios que la biología señala pero no puede resolver. La vicuña eligió ser libre, y esa decisión, tomada en algún punto de su historia evolutiva, es quizás lo más extraordinario de todo lo que lleva sobre ese lomo de oro. Sus parientes, en cambio, tomaron un camino diferente, uno que los entrelazó con el destino humano de una manera que cambió una civilización entera. Hace 4.000 años, en algún punto de los Andes peruanos, algo ocurrió que ninguna otra civilización en América había logrado. Un grupo de humanos convenció a un animal de montaña, temperamental y con tendencia a escupir cuando está descontento, de convertirse en su compañero de trabajo. No fue rápido, no fue fácil, fue el resultado de generaciones de paciencia y observación. Y lo que construyeron juntos no fue simplemente una relación entre especie humana y animal doméstico. Fue el sistema logístico que hizo posible el Imperio Inca. La llama es un animal de contradicciones magnéticas. Puede cargar hasta el 30% de su peso corporal durante horas a través de terreno que haría desistir a un mulo. Sus pulmones absorben oxígeno con una eficiencia extraordinaria, permitiéndole operar sin esfuerzo visible a más de 4.000 metros. Sus pezuñas tienen una estructura que no daña el suelo de la misma manera que los cascos de un caballo, lo que la convierte en el animal de carga perfecto para terrenos frágiles de montaña. Y sin embargo, si decides sobrecargarla, simplemente se sienta. No cede, no se lastima por obediencia ciega, se niega, con una dignidad que podría parecer cómica si no fuera completamente efectiva. Lo que pocos saben es que la llama fue, literalmente, el GPS del Imperio Inca. Estos animales pueden memorizar rutas de hasta 80 kilómetros con una precisión que no se degrada con el tiempo. Los recaderos incas, los chasquis, no solo corrían por el Capac Ñan, la red de caminos que conectaba el imperio. En muchos tramos los acompañaban recuas de llamas que conocían el camino de memoria, que sabían dónde estaban los descansos, dónde había agua, dónde el terreno se volvía traicionero. Eran archivos vivos de geografía. También son alarmas biológicas. La llama detecta depredadores a distancias que superan ampliamente las capacidades sensoriales humanas. Cuando algo no está bien, emite un sonido específico, un tipo de trino agudo que los pastores andinos aprendieron a interpretar con décadas de convivencia. Los rebaños que tienen una llama alerta en su interior
tienen significativamente mayores tasas de supervivencia ante ataques de puma. Hoy se usan en comunidades andinas como sistema de protección natural para otros animales domésticos, un rol para el que la llama parece perfectamente consciente de que fue diseñada. La alpaca, por su parte, eligió la especialización. Si la llama fue el músculo del imperio inca, la alpaca fue su lujo. Su fibra, que existe en 22 colores naturales distintos, fue durante siglos reservada exclusivamente para la nobleza inca. Confeccionar una prenda con lana de alpaca sin ser parte de la élite era un delito. El inca controlaba los rebaños, los conteos, la distribución de la fibra, con la misma meticulosidad con que controlaba los territorios conquistados. Existen dos razas de alpaca con características completamente distintas. La huacaya, la más común, produce una fibra densa y esponjosa que crece en rizos perpendiculares al cuerpo, creando ese aspecto inconfundible. La suri, mucho más rara, produce hebras que cuelgan en mechones largos y sedosos que pueden alcanzar los 30 centímetros. La fibra de suri es tan escasa y valorada que algunos fabricantes la mezclan con seda para producir textiles que rivalizan con los más costosos del mundo. Y sin embargo, tanto la llama como la alpaca enfrentan hoy una amenaza que sus ancestros nunca conocieron. El cambio climático está alterando los patrones de lluvia y temperatura en los Andes a una velocidad que los ecosistemas de montaña no pueden absorber. Los pastizales de altura, los ichu, los bofedales, están cambiando. Algunas áreas que eran pasturas fértiles hace 20 años son hoy terreno seco e inutilizable. Las comunidades que han vivido de estos animales durante generaciones están viendo cómo su modo de vida se erosiona no por una catástrofe súbita, sino por una transformación lenta e invisible. Es la amenaza más difícil de combatir, la que ocurre tan despacio que es casi imposible señalar el momento exacto en que comenzó. Mientras esa crisis silenciosa se desarrolla en las alturas, descendemos. El aire se vuelve más denso, la temperatura sube, el gris de la roca y la nieve da paso al verde. Y ese verde se va intensificando, profundizándose, hasta que de repente ya no es un color, sino una presencia que lo llena todo. Hemos llegado a la Amazonía. Y aquí, todo lo que conocía sobre las reglas de la supervivencia queda suspendido. En el dosel de la Amazonía peruana, a más de 40 metros sobre el suelo, donde las ramas más altas de los árboles apenas reciben la luz que logra filtrarse a través de las capas inferiores, hay un momento específico cada mañana que los habitantes de las comunidades ribereñas conocen bien, el momento en que el cielo parece encenderse. No es el sol, es el paso de las guacamayas. El azul de sus alas captura la luz de una manera que parece imposible. No es el azul opaco de una superficie pintada, sino el azul dinámico de algo que cambia con cada ángulo, que se profundiza en la sombra y estalla en pleno sol. El amarillo de su pecho es el amarillo del azafrán más puro, limpio y absoluto. Y ese contraste, ese impacto visual que se mueve contra el verde oscuro de la selva, hace que incluso quienes los han visto miles de veces se detengan a mirar. Pero la guacamaya azul y amarilla no es solamente el ave más espectacular del cielo amazónico. Es, proporcionalmente, uno de los animales más inteligentes del planeta. Su cerebro, en relación con el tamaño de su cuerpo, comparte características estructurales con el cerebro de los primates. No es una similitud superficial. Los estudios cognitivos han demostrado que las guacamayas pueden resolver puzzles de múltiples pasos. Pueden usar objetos rudimentarios como herramientas para obtener alimento. Reconocen su propio reflejo en un espejo.
algo que solo un puñado de especies en toda la historia animal ha demostrado ser capaz de hacer. Los grandes simios, los delfines, los elefantes, los cuervos y las guacamayas. Y pueden aprender conceptos abstractos, no solo palabras o sonidos, como se creía durante décadas. Conceptos. La diferencia entre grande y pequeño, entre dentro y fuera. Algunas guacamayas en cautiverio han demostrado comprender el número 0 como concepto matemático. Una habilidad que los humanos no desarrollan cognitivamente hasta los 4 o 5 años de edad. En la selva, esa inteligencia tiene una aplicación práctica y sorprendente. Cada cierta temporada, grupos de guacamayas se congregan en las orillas de algunos ríos amazónicos, específicamente en barrancos de arcilla. Se posan en las paredes de tierra expuesta y la consumen deliberadamente, no por accidente, no por confusión, con propósito específico y metodología observable. Los científicos determinaron que esa arcilla contiene compuestos que neutralizan las toxinas presentes en semillas y frutas verdes que serían venenosas para cualquier otra ave. La guacamaya descubrió su propio antídoto. Come veneno todos los días y lo hace porque aprendió, en algún punto de su historia evolutiva, cómo anularlo. Esto le da acceso a una fuente de alimento que ningún competidor puede explotar. Es una ventaja construida sobre conocimiento, no sobre fuerza o velocidad. Lo más asombroso de todo, sin embargo, es lo que ocurre cuando forma pareja. La guacamaya azul y amarilla es monógama de por vida. Elige a un compañero, y esa elección es permanente. Juntos construyen su nido en la cavidad de un árbol específico. Juntos cuidan a sus crías durante meses, alternando la incubación, el forrajeo y la enseñanza. Juntos vuelan siempre, inseparables, al punto de que cuando ves a una guacamaya sola en el cielo amazónico, los observadores locales lo reconocen como una señal perturbadora. Algo está mal. Y cuando un compañero muere, muchas guacamayas no vuelven a aparearse. Los investigadores que trabajan con poblaciones en cautiverio han documentado estados de comportamiento que solo pueden describirse como duelo, reducción del apetito, aislamiento, cambios en los patrones de vocalización, pérdida de interés en actividades que antes realizaban con regularidad. No es una interpretación romántica, es conducta observable y medible. Nadie comprende completamente cómo se comunican la ubicación de las salinas entre sí. Se han registrado vuelos de cientos de kilómetros de guacamayas que convergen en un mismo punto específico, sin señales aparentes de coordinación previa. Si hay un sistema de comunicación a larga distancia que aún no hemos descifrado, o si tienen capacidades de navegación y memoria espacial que superan lo que la ciencia les atribuye actualmente, es algo que los investigadores siguen estudiando. Lo que sí sabemos es que las estamos perdiendo. El tráfico ilegal de aves exóticas es uno de los mercados negros más activos del mundo. Una guacamaya azul y amarilla viva puede alcanzar los $10,000 en redes de comercio clandestino. En el Perú y en toda la cuenca amazónica, las poblaciones han sido diezmadas por cazadores que sacan los polluelos de sus nidos directamente. Para cuando la guacamaya pone un nuevo huevo, si es que lo hace, su hábitat puede haber desaparecido ya bajo la presión de la deforestación. En el dosel que estas aves dominan desde el cielo, otras criaturas realizan proezas igualmente extraordinarias, pero estas nunca tocarán el suelo. Tiene 5 manos, no es una metáfora ni una exageración. Su cola prensil no es un apéndice decorativo ni un mecanismo de equilibrio. Es un miembro funcional completo, capaz de sostener el peso total del animal suspendido en el vacío, capaz de agarrar una rama con la misma precisión y fuerza que cualquiera de sus 4 extremidades. El mono araña puede colgarse de la punta de su cola, con los brazos extendidos hacia abajo, y permanecer ahí indefinidamente mientras busca fruta con ambas manos. 5 puntos de contacto simultáneo con el dosel.
una arquitectura corporal diseñada exclusivamente para vivir en las alturas. La parte inferior de la punta de esa cola tiene algo que pocos animales en el planeta poseen: huellas dactilares. No solo el tipo general de textura rugosa que ayuda al agarre, sino patrones únicos e individuales, como los que tienes en la yema de tus dedos. Cada mono araña tiene un mapa de piel completamente distinto en esa punta de cola. Los investigadores pueden identificar individuos específicos por sus huellas de cola, con la misma certeza con que la policía científica identifica personas. Cada animal es, literalmente, único en su capacidad de contacto con el mundo. El mono araña habita el estrato más alto del dosel amazónico, a alturas que pueden superar los 40 metros sobre el suelo. No es una preferencia, es una estrategia de supervivencia absoluta. El suelo de la Amazonía peruana es un ecosistema de depredadores: jaguares, pumas, anacondas, boas. Para el mono araña, bajar al suelo no es una opción cotidiana. Es, en casi todos los casos, el último error que comete. En toda su vida, un mono araña adulto sano puede nunca tocar el suelo. Su mundo es vertical y horizontal en las alturas, un laberinto tridimensional de ramas, lianas y espacios vacíos, que navega con una velocidad y precisión que hace que el movimiento de un ser humano sobre el suelo parezca torpe por comparación. Es también, documentadamente, un animal que llora. Los investigadores que han trabajado con grupos de monos araña en campo han observado en múltiples ocasiones producción de lágrimas reales en respuesta a la pérdida de un miembro del grupo. No es un reflejo ocular sin significado. Ocurre específicamente en contextos de separación o muerte y viene acompañado de cambios conductuales consistentes con lo que en psicología animal se denomina respuesta de duelo. El mono araña siente la pérdida de los suyos de una manera que podemos reconocer. Su estructura social es compleja y matrilineal. Los grupos están organizados en torno a hembras adultas que mantienen rangos estables. Los machos se dispersan cuando alcanzan la madurez. Las relaciones entre hembras del mismo grupo se mantienen durante décadas, con comportamientos de afiliación, cooperación en el cuidado de crías y comunicación vocal sofisticada que los científicos aún están desentrañando. Y ahí, en esa complejidad social, en esa riqueza conductual, está también su mayor vulnerabilidad. Una hembra de mono araña da a luz a una sola cría cada 3 a 4 años. La cría permanece en dependencia directa de su madre durante los primeros 5 años de vida. 5 años. Eso significa que si una hembra muere antes de que su cría sea autosuficiente, esa cría tiene altísimas probabilidades de no sobrevivir. Y si el hábitat se fragmenta, si los árboles que conectan los territorios son talados, si los grupos quedan aislados en islas de selva rodeadas de pastizales o cultivos, la capacidad de recuperación poblacional es casi nula. En las últimas 2 décadas, el mono araña ha perdido más del 50% de su hábitat en el Perú. Algunas poblaciones en la Amazonía Sur y en los bosques de transición andino-amazónicos están en lo que los biólogos llaman colapso funcional. Hay individuos, pero ya no lo suficientes para mantener una estructura social viable, para asegurar la reproducción, para sostener el linaje. Es una extinción que ocurre en cámara lenta, en las alturas, invisible desde abajo. Más abajo, a nivel de los ríos que serpentean entre los árboles gigantes, vive un animal cuya estrategia de supervivencia funciona de manera completamente diferente. Uno que no huye hacia arriba, sino que se sumerge. Uno que parece lento hasta el momento en que demuestra todo lo contrario. Parece torpe, parece lento. Con su cabeza cuadrada, su cuerpo rechoncho cubierto de pelo áspero y su manera de caminar que sugiere que no tiene ninguna prisa en ningún lugar, el capibara no impresiona a primera vista. Es el roedor más grande del mundo.
Puede pesar hasta 65 kilogramos, y su apariencia tiene algo de inofensivo que hace que sea difícil tomarlo completamente en serio. Hasta que lo ves en el agua. En el momento en que el capibara entra al río, algo cambia. El cuerpo que parecía pesado y poco elegante se desliza con una fluidez sorprendente. Sus patas palmeadas lo impulsan con eficiencia. Puede alcanzar velocidades de hasta 8 kilómetros por hora bajo la superficie y puede permanecer completamente sumergido durante 7 minutos mientras su ritmo cardíaco desciende deliberadamente para conservar el oxígeno, una habilidad que comparte con los mamíferos marinos. Sus ojos, sus orejas y sus fosas nasales están posicionados exactamente en la parte más alta de su cabeza, alineados en una franja horizontal estrecha. Esto le permite flotar con el 95% del cuerpo bajo la superficie mientras sus 3 sistemas de detección sensoriales operan al aire libre, monitoreando el entorno en 360 grados. Desde la orilla, desde cierta distancia, un capibara semisumergido puede ser prácticamente invisible. Ha desarrollado esta capacidad porque lo necesita. Sus depredadores incluyen al jaguar, a la anaconda, al caimán negro y, en algunos territorios, a pumas y águilas arpías. Es una lista que hace que la paranoia no solo sea comprensible, sino obligatoria. La respuesta del capibara no fue volverse feroz, fue volverse inencontrable.